Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos una historia que de verdad nos ha tocado el corazón, una de esas que nos recuerdan la magia del amor y los momentos especiales que la vida nos regala. Si eres de los que disfrutan de las buenas noticias, de las demostraciones de afecto sincero, ¿por qué no?, de un poquito de drama romántico, entonces te has topado con el vídeo perfecto. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en un momento inolvidable. Kerem le pide matrimonio a Hande, y nada menos que bajo el emblemático árbol de la boda. Sí, has oído bien, boda a la vista. Estamos emocionadísimos de compartir cada detalle de este acontecimiento tan esperado y cargado de significado. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta preciosa historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias, anécdotas y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. El título de hoy, Kerem propone matrimonio a Hande bajo el árbol boda a la vista, no es solo un titular llamativo, sino la puerta de entrada a una historia que ha cautivado a muchos. Imaginen la escena, un lugar cargado de historia, de promesas y, sobre todo, de amor. Ese árbol, conocido cariñosamente como el árbol de la boda, es un sitio que ha presenciado innumerables declaraciones de amor, pedidas de mano y, por supuesto, bodas a lo largo del tiempo. Es un símbolo, un testigo mudo pero poderoso de los enlaces que comienzan bajo su sombra. Y es precisamente allí donde Kerem ha decidido dar el paso más importante de su vida junto a Hande. La expectación era palpable. ¿Cómo sería este momento? ¿Qué palabras elegiría Kerem? ¿Cuál sería la reacción de Hande? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de esa emoción que precede a los grandes acontecimientos. Kerem y Hande. ¿Quiénes son? Bueno, para los que nos siguen de cerca, ya sabrán que son una pareja que irradia una química increíble. Los hemos visto juntos en diferentes ocasiones, y siempre se nota esa complicidad, ese respeto mutuo y esa chispa que enamora. Son de esas parejas que inspiran, que te hacen creer en el amor verdadero. Y parece que Kerem, consciente de la profundidad de sus sentimientos, ha estado planeando este momento con muchísima antelación. No es solo una pedida de mano, es una declaración pública de intenciones, un compromiso sellado en un lugar que, de ahora en adelante, tendrá un significado aún más profundo para ellos. La elección de este lugar no es casualidad, sino una elección deliberada que habla mucho sobre la profundidad de su conexión y el respeto que ambos tienen por las tradiciones y el simbolismo. Los detalles que hemos podido recopilar nos pintan un cuadro idílico. Se dice que Kerem organizó una velada íntima. Imaginen, la luz tenue, quizás las estrellas comenzando a asomarse en el cielo, la brisa suave acariciando la piel. Un ambiente perfectamente preparado para crear la atmósfera adecuada. No se trata de ostentación, sino de autenticidad. El foco está puesto en la conexión entre ellos, en la pureza de ese instante. Kerem, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acerca a Hande. Probablemente, ella intuía algo, pero tal vez no la magnitud de lo que estaba por suceder. Esa mezcla de sorpresa y anticipaciones, para mí, uno de los ingredientes más bellos de estas historias. El detalle de la organización previa revela no solo el amor de Kerem, sino también su dedicación y su deseo de crear un recuerdo imborrable para ambos. Se rumorea que cada elemento, desde la música ambiental hasta la selección de flores, fue cuidadosamente elegido para reflejar la personalidad y la historia de su relación. Según nos cuentan, Kerem no se limitó a sacar un anillo. No, eso sería demasiado sencillo para esta pareja y para este escenario. Él decidió hablar. Habló de su historia, de cómo se conocieron, de los momentos que han compartido, de las risas, de los desafíos que han superado juntos, y sobre todo,
habló de cómo Ande ha transformado su vida. Imaginemos esas palabras, llenas de sinceridad y emoción. Habló de los sueños que tienen para el futuro, de la vida que quieren construir, de la familia que anhelan tener. Y mientras hablaba, seguro que sus ojos reflejaban todo el amor que siente por ella. Es en esos discursos improvisados, pero nacidos de lo más profundo del alma, donde reside la verdadera magia. Se dice que Kerem mencionó momentos específicos, anécdotas que solo ellos dos comparten, haciendo que la pedida fuera aún más personal y emotiva. La forma en que describió el impacto de Ande en su vida es particularmente conmovedora, destacando cómo ella le ha aportado luz, fuerza y un sentido de propósito que antes no conocía. ¿Y el anillo? Ah, el anillo. Siempre hay un misterio alrededor del anillo. Aunque los detalles específicos a veces se mantienen privados, podemos imaginar que Kerem ha elegido algo que represente no solo su amor, sino también la personalidad de Ande. Algo elegante, quizás con un toque clásico moderno, pero sin duda, lleno de significado. Lo importante no es el valor monetario, sino el simbolismo de la promesa que representa. Los rumores sugieren que el anillo tiene un diseño único, posiblemente personalizado, y que cada gema o detalle tiene un significado especial ligado a su relación. La elección del anillo es una extensión de la propia propuesta, una manifestación tangible del compromiso y el afecto. La reacción de Ande. ¿Cómo creen que reaccionó? Las imágenes y los vídeos que han empezado a circular nos muestran a una Ande visiblemente emocionada. Se la ve conmovida, con lágrimas en los ojos, pero sobre todo, con una sonrisa radiante que lo dice todo. Imaginen ese momento en que Kerem se arrodilla, sosteniendo el anillo, y pronuncia las palabras que todo el mundo espera: ¿quieres casarte conmigo? Esa pregunta es el clímax, el instante en que el tiempo parece detenerse. Y la respuesta de Ande, que sabemos que fue un rotundo sí, es el eco de ese amor que ahora será oficializado. Su reacción espontánea y genuina fue una de las partes más conmovedoras del evento, mostrando la profunda conexión emocional que comparten. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de pura felicidad y de la realización de un sueño compartido. El árbol de la boda no es solo un fondo, es un personaje más en esta historia. Este lugar, al que se le atribuyen poderes mágicos para asegurar la felicidad de las parejas que se unen bajo sus ramas, ha sido testigo de este compromiso. Se dice que quienes se casan o se prometen allí tienen un futuro lleno de amor y prosperidad. Es como si la naturaleza misma bendijera su unión. La elección de Kerem para este sitio no fue casual, es un guiño a la tradición, un deseo profundo de que su amor perdure y florezca, tal como lo hace este árbol año tras año. La historia detrás de este árbol es rica y ancestral, y se dice que ha sido el escenario de innumerables propuestas y bodas a lo largo de generaciones, convirtiéndolo en un lugar sagrado para el amor. Su robustez y longevidad son un espejo de las aspiraciones de Kerem y Ande para su propia relación. La noticia se ha esparcido como la pólvora. Las redes sociales han explotado con felicitaciones, comentarios y, por supuesto, muchísimas fotos y vídeos del momento. La gente está encantada de ver a Kerem y Ande dar este paso. Su relación ha sido admirada por muchos, y esta pedida de mano solo ha reforzado esa admiración. Es un recordatorio de que, en un mundo a menudo complicado, el amor puro y sincero sigue siendo una fuerza poderosa. Los hashtags relacionados con la pareja y el evento se volvieron tendencia rápidamente, y los mensajes de apoyo y buenos deseos no han parado de llegar desde todos los rincones. Esta efusividad demuestra el impacto positivo que su relación tiene en sus seguidores. ¿Qué sigue ahora? Pues, la boda. Como dice el título, boda a la vista. Estamos seguros de que esta será una celebración memorable. Ya podemos imaginar la expectación por saber los detalles de la ceremonia, el vestido, los invitados, todo. Pero por ahora,
nos quedamos con la alegría de este momento especial, con la imagen de Kerem y Ande bajo ese árbol mágico, sellando su amor con una promesa de por vida. La planificación de la boda seguramente será un proceso lleno de ilusión y decisiones compartidas, y no podemos esperar a ver cómo plasman su amor en ese gran día. La expectativa es alta, y los fans ya especulan sobre posibles estilos y temas para la ceremonia. Para aquellos que se preguntan sobre el impacto de este evento, no es solo una noticia romántica para los fans. Para Kerem y Ande, representa un nuevo capítulo, la consolidación de su amor y la construcción de un futuro juntos. Es un paso valiente y lleno de esperanza. Y para nosotros, como espectadores, es una inyección de optimismo, una historia que nos recuerda la importancia de las relaciones, de las promesas y de los momentos que realmente importan. Este tipo de noticias nos animan a creer en el amor duradero y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Este tipo de noticias nos demuestran que, a pesar de las dificultades que puedan existir en la vida, siempre hay espacio para la alegría, para el amor y para las celebraciones. El hecho de que Kerem haya elegido un lugar tan simbólico como el árbol de la boda habla de su compromiso y de su deseo de que su relación sea tan fuerte y duradera como ese árbol. Es una metáfora hermosa de lo que significa construir un futuro juntos, echando raíces profundas y creciendo con el tiempo. La imagen del árbol como símbolo de crecimiento y fortaleza es especialmente relevante en el contexto de una propuesta de matrimonio, que marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo para la pareja. La manera en que Kerem ha demostrado su amor, de forma tan pública y significativa, es algo que conmueve. No es solo un gesto, es una declaración de principios. Es decir al mundo, ella es el amor de mi vida, y quiero pasar el resto de mis días a su lado. Y Ande, con su respuesta, confirma que ese sentimiento es mutuo. Es un intercambio de amor, de promesas y de esperanzas. La valentía de Kerem al expresar sus sentimientos de una manera tan memorable y el gozo de Ande al aceptar su propuesta son el reflejo de una pareja verdaderamente enamorada y comprometida. En resumen, hemos sido testigos de un momento verdaderamente especial, la pedida de mano de Kerem a Ande bajo el emblemático árbol de la boda. Un gesto cargado de simbolismo, de amor y de la promesa de un futuro juntos. Hemos explorado la emotividad del momento, la importancia del lugar elegido y la alegría que ha desatado en sus seguidores. Es una historia que nos inspira y nos recuerda la belleza de las relaciones humanas y la fuerza del amor. La atmósfera mágica del árbol de la boda, combinada con la sinceridad de las palabras de Kerem y la radiante felicidad de Ande, crea un escenario que quedará grabado en la memoria de todos los que han tenido el placer de presenciarlo o de conocerlo a través de estas historias. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado tanto como nosotros al revivir este hermoso momento. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pedida de mano, sobre el lugar elegido, o si tienen alguna anécdota similar que quieran compartir. Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. ¿Creen que el árbol de la boda realmente trae suerte? ¿Qué es lo que más les conmovió de esta historia? Estamos ansiosos por leer sus reflexiones y experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que todos puedan contagiarse de esta alegría. Y lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse nada, para estar siempre al tanto de las historias más conmovedoras, inspiradoras y, ¿por qué no?, un poco de drama romántico que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su apoyo constante y por hacer de este espacio un lugar tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.